mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, ¿dónde estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Así arrancamos la mañana de FM Now 97.9 desde el exterior. Y Paula Salamanca, buenos días desde el estudio central. ¿Cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Acá una humedad terrible, no tienes idea. 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, me dicen que estuvo lloviznando a la noche, que va a ser un día de mucho cíclico, de mucho cambio de temperatura, pero que se viene el frío, porque hay una especie de ciclogénesis que se va a abrir a partir de hoy. Tal cual, va a bajar bastante la temperatura, Juli. Ahora, ¿no te gustaría el clima en este momento, creo yo, acá como está Buenos Aires? Creo que no. Qué suerte que no estoy. Bien. ¿Tú cómo estás? Qué suerte. ¿Cómo viene todo en el Caribe? Todo excelente, excelente. Mucho trabajo, poco sueño, pero bueno, es lo que hay. No me voy a quejar porque estoy en un lugar donde se ve el mar, así que ya eso es un montón. Tienes mar, Juli, un montón. Tengo mar. Por un ratito y hasta el viernes tengo mar. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo ayer? ¿Bien? Excelente. Tengo más, perfecto. Sí, mucho tema de educación financiera, después si querés lo conversamos. Buenísimo. Pero tengo una pregunta para hacerte, que venía pensando mientras me lavaba los dientes y dije, bueno, porque acá es muy temprano, es de noche. El presidente de la nación está nuevamente de viaje. Está en los Estados Unidos, aterrizó en Los Ángeles, ya tiene la reunión pautada. Se los voy a comentar en un minuto nomás, pero quiero saber qué piensan de los viajes del presidente. ¿Está bien que un representante de un país viaje constantemente a tener reuniones no solamente políticas y de Estado, sino también otro tipo de reuniones que podrían ser consideradas académicas y de negocios? ¿Qué pensás, Paula? Yo creo que tendría que viajar un poco más al interior del país y no tanto al exterior, Juli. Siento que hace mucho viaje al exterior y creo que acá no viaja tanto y me parecería importante que estuviera un poco más acá. Bien, yo voy a contradecirte para hacer un pica pica en el programa y te voy a decir, para mí un presidente de la nación que está tratando de vender a la Argentina al mundo como un producto, está bien que salga a difundirlo y podría tener una persona, un embajador que lo haga, pero él tiene mucho más estridencia. Lugar donde él va, lugar donde el mundo se entera que está. Entonces es una forma, es un llamador, es como una especie de campaña de marketing que hace con el país, con la marca argentina, que también nos trae beneficios luego con inversores del mundo de las inversiones financieras, pero también del mundo de las inversiones de la economía real. Entonces quiero saber a vos que estás del otro lado, vos que estás escuchando, vos que te estás levantando, que estás yendo a trabajar, que estás yendo al gimnasio, que estás desayunando, ¿qué pensás? ¿Está bien que el presidente de la Nación, Javier Milei, viaje constantemente al exterior y, como dice Paula, deje un poco de lado el interior? ¿O está bien o estaría mejor que viaje más al interior y deje de lado la agenda en el exterior? 11 80 697 9, nos podés dejar un audio y te escuchamos para saber qué estás pensando sobre este tema. Paula, ¿quedó claro? Clarísimo, Juli, la opinión entonces acerca de los viajes de Javier Milei. También invitarlos a que nos puedan ver y nos pueden escuchar, por supuesto, a través del canal 85 de Flow. Nos pueden dejar sus mensajes también en YouTube. Estamos allí, en el canal oficial 97.9 Now. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 7:04 de la mañana, nosotros actualizamos el tránsito con Romina Wiener. Romy, ¿cómo estás? Andamos por ahí. Bueno, es una mañana que arranca con varios choques, sobre todo en la traza de Panamericana, que está bastante colapsada por dos incidentes de tránsito, uno a la altura de 202 y el otro a la altura del ramal Tigre, ambos en sentido a General Paz. En los dos puntos la circulación está reducida y hay operativo de seguridad. Se suma otro choque en el Camino del Buen Aire a metros de Panamericana en sentido al norte.
Día encargado acceso oeste y con demoras entre Ituzaingó y Castelar, mano hacia la autopista Perito Moreno, y precaución en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 6, zona de Docsú, hay un camión detenido con desperfectos mecánicos. Ya dentro del ámbito de Capital Federal se produjo un choque en el barrio de Caballito, colisionaron dos autos en Juan Bautista Alberdi y Biel. En el lugar está trabajando el SAME. Además, los que circulan por la autovía 2, la visibilidad de conducción está reducida por la presencia de bancos de niebla entre Castelli y General Guido. Recordar que el tren de la costa sigue interrumpido hasta el 8 de mayo por obras, subtes y premetro a horario. Perfecto, Romy, gracias. Vamos a actualizar en un ratito entonces. Un abrazo. Gracias. Y ahora sí toca agenda del día. Hoy tenemos muchos temas en materia económica y política dentro de la Argentina y vamos a arrancar con el viaje presidencial. Lo acompañaron Pablo Quirno, el canciller de la Argentina, y el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo. Esta vez Karina Milei se quedó en la Argentina trabajando para conformar cómo van a ser las sesiones legislativas de cara a las presentaciones de los nuevos proyectos, tanto de reforma política como de otros proyectos de ley. Ese es su trabajo. El jueves tiene que estar en San Juan y no iba a llegar a las reuniones que tenía previstas junto con Martín Menem y la mesa política. Entonces, Javier Milei está en Los Ángeles, escoltado por Quirno y por Caputo. Se va a encontrar ahora, en unas horas nomás, con el rey de los bonos basura, así lo llaman en los Estados Unidos. Se hizo famoso por ser el rey de Wall Street o el lobo de Wall Street. Hay películas incluso sobre él. Se llama Michael Milken. Se hizo millonario. Tuvo que pasar un tiempo condenado por haber hecho maniobras especulativas dentro del mercado de capitales e infringir esas normas que allá son intocables, pero ya habiendo cumplido esa pena en los 80, volvió con todo y ahora tiene una especie de fundación, algo así como un instituto en el que habitualmente hace conferencias e invita a líderes del mundo entero para que den una perspectiva sobre cómo está la economía de ese país, sobre cómo está la economía global y también sobre cómo ven el mundo de los mercados financieros. Bueno, esa situación va a ser hoy en el Hotel Beverly Hills, es la conferencia global del instituto número 29 y Javier Milei está invitado como un invitado especial, como un invitado de honor. ¿Por qué? Porque cuando Milken lo conoció en la Argentina, cuando visitó Buenos Aires, tuvo una buena relación, tuvieron una química especial porque se entendieron de primera mano y quedó en buenos términos, entonces ahora lo invita personalmente. Vamos a ver cómo transcurre la agenda del presidente, que va a ser corta, ya mañana está regresando a la Argentina y termina la agenda de la semana en Buenos Aires. Por otro lado, se abrió un nuevo capítulo, un nuevo debate, un poco entre la UBA y el gobierno, y otro poco los comentarios que esto abonan a la teoría de las redes sociales, haciendo que el problema sea más grande de lo que es. Ayer comenzó la disputa entre la UBA y el gobierno, o entre la UBA y el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Petovelo. Lo importante acá es que se está reclamando presupuesto universitario. La UBA, a través de profesores universitarios representantes, salió a decir que los hospitales universitarios, que son 6 que pertenecen a la UBA, pero también puede pasar esto en el interior, no tienen financiamiento adecuado y están en riesgo. Dijeron que tienen dinero para atender pacientes durante 45 días y luego se les acaba el dinero para los insumos, por lo que está en riesgo la atención médica pública de estos hospitales. Automáticamente apareció un comunicado de difusión del gobierno firmado por Capital Humano, en este caso por la ministra Sandra Petovelo, y el comunicado decía que era falso lo que estaban reclamando en la UBA porque las transferencias de este último mes el gobierno las hizo en 100% de lo que debían para el presupuesto asignado. El comunicado dice algo así como: el 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades se transfirió en tiempo y forma. Esto dice el comunicado. El Ministerio de Petovelo aclaró que el congelamiento presupuestario no se da en este gobierno, sino que se dio en el gobierno anterior, y los directores de los 6 hospitales de la UBA se agruparon para dar una conferencia de prensa y dar algunas precisiones y dijeron que Nación aún no les envió los fondos asignados para el presupuesto 2026, ya habiendo pasado abril, o sea, 4 meses del año. Veremos cómo sigue, es un debate fuerte y es un debate que le preocupa a la sociedad ya medido en encuestas. Por otro lado tenemos el Adorni Gate. Seguimos hablando sobre el jefe de gabinete, sobre lo que está pasando con su patrimonio, sobre lo que va a decir la justicia y sobre lo que dice Casa Rosada respecto a su puesto.
Ayer el propio presidente, antes de partir a Los Ángeles, sostuvo en el cargo al jefe de gabinete, dijo que de ninguna manera va a ser despedido, a pesar de las críticas que hace la prensa, de las críticas de la sociedad, pero también a pesar de que avanza rápidamente la investigación judicial. Ayer la novedad es que el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la Fiscalía, en este caso es Policicha, que dijo que va a peritar los teléfonos de Matías Tabar. ¿Quién es Matías Tabar? Es el contratista, a quien Manuel Adorni y su esposa contrataron para la reforma de la casa en Indio Cuá. En esta casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz, se está hablando de que él compró o pagó por el servicio $245.000 en efectivo sin factura. Entonces ahí habría habido, si quieren, una evasión, en principio a simple vista, y además un gasto extraordinario, presupuestariamente hablando, que no condice con los ingresos y con los ahorros habiendo sido declarados el año previo a ingresar en la función pública. Si miramos la declaración jurada que presentó Manuel Adorni antes de ser secretario de Medios, tenía solamente $40.000 ahorrados. Y ese era el patrimonio familiar. Y no había en ningún anexo algún ingreso o algún ahorro adicional. Entonces esto pone sobre la lupa el patrimonio de la familia Adorni y los gastos que estuvo haciendo desde que asumió como funcionario público. Por último, el jefe de gabinete va a tener una entrevista en Neura, que es un canal de streaming, y esto va a ser el jueves a la noche. Así que atención a las declaraciones de lo que va a ser este debate entre un periodista y el jefe de gabinete respecto a su situación personal, patrimonial y su posición en el gobierno en este contexto de cambio de matriz económica. Y hablando de la economía, tenemos que decir que ayer la consultora privada Orlando Ferreres y Asociados abrió con un informe importante que habla sobre la economía toda y sobre la actividad. Y dijo: abril ya va a ser un mes en el que mejora, porque en marzo se recuperó según el monitor que ellos siguen por cada actividad. Las exportaciones crecieron casi 20%, hubo despachos de cemento por encima del 18%, la producción de autos creció 14%, la producción de acero creció 43%, la molienda de girasol 52% año contra año, y la producción industrial está arriba del 0,8% mensual y 0,7% interanual, y es una buena noticia para el gobierno teniendo en cuenta que esto es un dato de una consultora privada que es la antesala de lo que va a dar el EMAE del próximo abril, ya teniendo en cuenta que abril es el mes bisagra y que mayo viene con una recuperación un poco más sólida. Juli, te hablo ahora de la parte deportiva, por supuesto, de lo que ocurrió ayer a la noche en Copa Libertadores por lo menos, y lo que fue una nueva derrota para Boca. Boca venía de perder por la mínima frente a Cruzeiro en el compromiso anterior, bueno, y nuevamente en condición de visitante entonces el equipo de Claudio Úbeda, que no pudo sacar un resultado favorable, un partido que además arrancaba con unas condiciones supremamente complicadas también desde la parte del clima, muchísima lluvia allí en Guayaquil, un Barcelona que no había ganado los otros partidos y que tiene algo de vida, por supuesto, a partir de lo que fue este 1-0 gracias al tanto de Héctor Villalba al minuto 73. Un partido que además también se vio modificado dentro de los planes con lo que fue la expulsión de Santiago Ascasíbar en el primer tiempo, una patada, básicamente un pisotón sobre la cabeza de uno de los rivales, la lesión también de Brey en el primer tiempo, la modificación, ingresó Javi García, que no atajaba desde marzo de 2024 frente a Racing, y todo esto generaba también complicaciones en lo que era ese esquema habitual de Boca, por supuesto los sacrificios que se tenían que hacer en la mitad de la cancha para hacer la cobertura de la no tenencia en el terreno de juego de Santiago Ascasíbar, y bueno, ya a partir de ahí Barcelona, que encontró esa posibilidad de marcar, de abrir el marcador, de tener el 1-0 gracias al tanto de Héctor Villalba. Claudio Úbeda hizo el balance de lo que fue esa derrota, la segunda entonces en Copa Libertadores. La expulsión, por lo que se ve, creo que es que está bien expulsado, no tengo reproche, igual que la expulsión del jugador de ellos también. Nos condiciona un poco también jugar, aunque sea poco tiempo, jugar con menos, ya lo sufrimos en el anterior partido, y eso es un tema que hay que tratar de evitarlo. Creemos que habiendo tenido los 11 jugadores en campo, seguramente hubiese sido otro el resultado.
Bueno, la palabra allí de Úbeda haciendo referencia a lo que fue justamente entonces el compromiso, hizo modificaciones, Ceballos tuvo también algunos minutos, al igual que Alan Velasco. Recuerden que en el partido anterior había sido expulsado Adam Vareiro, ¿no? Entonces, segundo partido en el cual Boca se queda sin alguno de sus hombres y ya bueno, el rival que aprovechaba a partir de un contragolpe anotar. ¿Cómo quedó el grupo de Boca? Ese grupo D. Un Boca que tiene 6 puntos, los mismos que tiene Universidad Católica y Cruzeiro, y Barcelona último con 3. El tema es que esta semana Católica y Cruzeiro se van a enfrentar y de ahí puede llegar entonces a quedar alguno de los dos, por supuesto, con ese liderato. Y ya pensando en lo que van a hacer los otros compromisos, tiene que enfrentar a Cruzeiro el 19 y a Católica el 28, partidos que se van a dar en condición de local en la Bombonera, apuntándole 100% a lo que tiene que ver entonces con esas victorias para poder clasificar a la siguiente instancia. Y te hablo también de la Champions, Juli, porque tuvimos o tenemos ya el primer finalista entonces de la Champions League. Será el Arsenal el que dispute entonces el título a guardarrival. Vamos a conocer hoy el rival del equipo de Mikel Arteta, eliminando entonces el conjunto londinense al Atlético de Madrid en un partido que solamente con un gol se iba a definir. Bukayo Saka, el hombre que anotaba, y un partido en el cual el Cholo Simeone, bueno, quedó bastante golpeado, por supuesto, después de lo que fue esta derrota. Lo escuchamos. ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más? No, ahora no, seguro que ahora no. Me da una realidad, que es la realidad del Atlético de Madrid como club. Ha crecido enormemente, desde todos los aspectos. Es un club en Europa reconocido y en el mundo reconocido como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. La gente no le alcanza con llegar a la semifinal. Y es así, la gente que quería títulos, por supuesto, un equipo que llegó también bastante con complicaciones desde la parte física. Julián Álvarez, que no estaba, se retiró al final del primer tiempo. Ojo con Julián y con el tobillo izquierdo, al parecer habría jugado infiltrado este partido. Y bueno, también el cambio quizás de Antoine Griezmann, que no fue el mejor, las modificaciones no le dieron respuesta al Cholo en esta ocasión. Y Mikel Arteta jugando un poco más a lo que habitualmente no conoceríamos o tendríamos dentro de las características del cholismo. Se queda entonces el equipo de Londres con este cupo a la final. Hace 20 años que no disputa una final de Champions. La última había sido con el Barcelona. Perdió en esa ocasión y vamos a ver qué pasa ante un equipo, sea el Bayern Múnich o sea el PSG, que es claramente favorito sobre el conjunto de Londres. Así las cosas, entonces ya tenemos el primer finalista de la Champions, el Arsenal en esta ocasión. Este día miércoles vamos a conocer al segundo rival. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 7:18 de la mañana, vamos a hablar ahora con Ezequiel Marcusi, que nos va a actualizar cómo va a estar el clima entonces hoy ahí en todo el país. Hola Eze, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a contar que, bueno, las tormentas están cerca ya, Hoy va a ser una jornada con tormentas, lluvias y tormentas. Recordamos que estamos bajo alerta por estos fenómenos en todo lo que es la provincia de Buenos Aires y gran parte del país, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, de La Pampa. Después vamos a repasar un poquito cómo es todo, porque hay 13 provincias con alerta. No es todo por tormentas, pero es por viento sonda en Cordillera, por lluvias en Patagonia y por lluvias y tormentas en la provincia de Buenos Aires. Para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, bueno, dentro de un par de horas, como mucho, ya vamos a tener las primeras lluvias y algunas tormentas, que son aisladas en principio, pero lo más fuerte llegaría en la tarde y noche. Igualmente no quiere decir que tengamos algún fenómeno interesante ya en las primeras horas de la jornada. Por ahora están avanzando desde el norte bonaerense y se acercan lentamente hacia la ciudad. Ya la zona de Zárate, bueno, en San Pedro ya tuvo algunas precipitaciones. La zona de Zárate está recibiendo ahora en este momento algunas precipitaciones y lentamente se acercan hacia la ciudad de Buenos Aires. Por lo que hay que pensar hoy que vamos a tener lluvias y tormentas aisladas en la primera parte de la jornada y algunas fuertes en la tarde y noche. La temperatura, bueno, ya es bastante elevada, casi 20 grados tenemos ahora. La máxima va a rondar unos 23 o 24. Bien, perfecto. Ese vamos a actualizar en un ratito. Gracias. Perfecto.
6:20 de la mañana en la Argentina y tenemos que seguir con la agenda de la actualidad económica y política porque hay buenas noticias, no todas son malas. Ayer conocimos de la agencia de revisión de deuda, en este caso de calificación, de la agencia Fitch, que la Argentina volvió a subir un peldaño en su calificación. Tenía una mala nota, una muy mala nota, y ahora subió a B-. Argentina vuelve a subir de liga, esos son los títulos de los diarios de esta mañana, y esto tiene que ver con que la calificadora tomó nota y analizó la deuda argentina, y además de verla decrecer sobre el PBI, también ve que es mucho más factible de pagar. Entonces destaca la reforma que se está haciendo a nivel político-económico, pero también destaca la compra de reservas. Pone un asterisco negativo o algo a revisar respecto de los datos de inflación, que por supuesto están siendo observados permanentemente por el Banco Central, pero Argentina queda entonces con una calificación grado B-, esto es, en un nivel que puede estar a la altura de entre Nicaragua y Honduras. Estoy mirando el ranking. La mejor calificación la tiene Chile con una A, luego viene Uruguay con una triple B+, después viene México con una triple B, y Perú y Paraguay tienen una triple B-. Guatemala tiene doble B+, y Colombia tiene una doble B. Y Honduras y Nicaragua tienen B- y B+ en el caso de Nicaragua. Ecuador ya tiene B-, igual que Argentina. Entonces estamos entre Nicaragua y Ecuador tratando de subir escalones, y la excelencia sería que estuviéramos en el primer podio donde están los 3 países pintados de verde en el semáforo: Chile, Uruguay y México. Pero falta bastante para que Argentina llegue a eso. Por supuesto que los peores países son Bolivia, Venezuela y Cuba, que son los que tienen calificación triple C negativa o directamente no tienen rating, como el caso de Venezuela y Cuba. Hablando de inflación, les conté recién que uno de los temas a tener en cuenta es cómo dan los datos próximos de inflación. En una semana vamos a saber cómo cerró abril para el INDEC, pero estamos transcurriendo el mes de mayo y sabemos que mayo viene con una desaceleración de la inflación, sobre todo en alimentos. Entonces, las consultoras privadas ya ven un descenso pronunciado en mayo respecto de abril y respecto de marzo, que fue un mes altísimo para la tasa de inflación. Se espera un 2,4 para abril, que es un 0,7 puntos porcentuales menos que el mes anterior, una moderación en las tarifas de entre el 5 y el 3%, o el 5 y el 4%, depende de la franja de la sociedad, va a moderar o a morigerar los precios que está midiendo INDEC en este momento, porque los precios relativos que ya se acomodaron no vuelven a acomodarse el mes siguiente. Entonces, esa suba que se dio en un mes no se repita el mes siguiente, y eso hace que cuando se mide el índice promedio dé un número menor. También tenemos que los datos de alimentos bajaron del 3,6 al 2,1 promedio, y eso significa que hay una desaceleración en los precios de los alimentos y de las bebidas que no tienen alcohol. Y los datos de alta frecuencia, que son los que usan las consultoras privadas para medir inflación, confirman el fin de un proceso de alta inflación de 10 meses consecutivos. Así que el dato es positivo, teniendo en cuenta que esto lo dicen los consultores privados y no el gobierno. Cuando tengamos el reporte expectativas de mercado consolidado y distribuido por el Banco Central, vamos a saber o a tener un mapa mucho más consolidado sobre cómo piensa todo el mercado sobre la inflación, la actividad, el dólar y las tasas de interés. Por otro lado, ayer lo contamos, pero hay que reforzar que el gobierno busca recortar más subsidios, pero esta vez va a ser heterogéneo, así como la economía. ¿Por qué? Porque el plan es focalizarse en hogares de bajos ingresos en las zonas frías. A esas personas no se les va a tocar el subsidio en el gas. Sabemos que el precio del gas es un commodity, está subiendo por la guerra, y hay que asistir a todas aquellas personas que necesitan el gas para calefaccionarse durante el invierno. Mientras tanto, el gobierno ya propuso, a través de la Secretaría de Energía, terminar con los beneficios automáticos en las provincias de la zona fría ampliada, como el resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza y San Juan. Va a mantener solo los beneficios a las zonas de frío extremo. Son las 7:24 de la mañana en Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. La batería es William, mi batería.
En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. 7 de la mañana, 25 minutos. A esta hora acá en donde estamos, escuchamos a Blondie con María. Buen día, Julieta y Paula. Gracias por acompañarnos cada mañana con tantas noticias y análisis. Considero que el presidente tiene que equilibrar sus viajes entre viajar para estar cerca de los argentinos, de todas las provincias, y por otro lado, viajes al exterior como exposición de la Argentina y para mostrar una nueva imagen de país de oportunidades, tanto para gobernantes de otros países como para inversores. Buen miércoles, Daniel Di Mare.
Bueno, muchas gracias Daniel por los mensajes, siempre atento, gracias a todos los que están escuchando, que también prestan atención y cada tanto se animan a grabar en el WhatsApp. Saben que el número es 11 80 600 979. Quiero escucharlos, quiero saber qué están pensando respecto de si el presidente debería moverse mucho por el interior respecto del exterior, si tiene que hacer las dos cosas, o si tiene que viajar mucho por el exterior para que Argentina vuelva a convencer a inversores extranjeros a que lleguen a la Argentina a invertir, a que lleguen al país a hacerlo más rico, a hacerlo más grande. Así que recuerden, 11 80 600 979 es el número del WhatsApp, nos dejan mensajes, los escuchamos en un ratito. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Es importante desmenuzar cómo está conformada hoy la sociedad argentina. La pirámide social argentina cambió en los últimos 30 meses. Es decir, desde que asumió un gobierno nuevo en la Argentina en diciembre del 2023, a hoy, la pirámide social es parecida pero no es la misma. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la clase baja se consolidó, es ya prácticamente el 50% de los hogares, la mitad del país. La clase media quedó frágil, aunque si la miramos por extractos, vemos que en una proporción importante está muy ajustada. Esto lo sabemos por los ingresos promedio de los argentinos, los ingresos declarados en la EPH, pero también porque hay mucha gente que se queja de que con los ingresos que tiene no alcanza a cubrir los gastos del mes. Y después tenemos una clase alta acomodada que se mantuvo igual en tamaño, sin embargo, tuvo un ingreso relativo mucho mayor. Porque siempre que hay un reacomodamiento de la economía, la clase alta es la que mejor se puede parar frente a un cambio estructural. Hoy 1 de cada 2 argentinos pertenece a la clase baja. Esto es importante. Y este es un informe que hizo la consultora Moguier sobre la nueva pirámide social de la Argentina. Y esto está medido por ingresos. Por eso es importante mirarlo para entender qué es lo que está pasando en la calle cuando miramos no solamente los números económicos, sino también a los hogares, a las personas. La mitad de la población de la Argentina hoy es de clase baja, que cayó de la clase media baja a la baja. Solo el 6% es de clase alta medida por ingresos. Esto dice el informe. Entonces, si miramos exactamente cómo son los ingresos, vamos a notar que la clase alta es de 11 millones de pesos en adelante por hogar, es un equivalente al 6% de la población. La clase media es de 2 millones a 4 millones por hogar, es el 44% de la población, y la clase baja es de 710.000 a 1.350.000 de ingresos por hogar, el 50% de los hogares. Conclusión, si el plan económico del gobierno mejora y hace que las cosas funcionen como lo prometieron desde que asumió este equipo económico, probablemente lo que va a ocurrir es que la clase baja se reduzca, la clase media se engorde y la clase alta, en este caso, se mantenga constante. De nuevo, la clase alta es el 6%, la clase media es el 44% de la Argentina y el 50% es de clase baja. Esa arbitrariedad por ingresos va a cambiar siempre y cuando haya más riqueza y más inversión en la Argentina respecto a lo que veníamos viviendo en los años previos. 7:33 de la mañana, seguimos hablando también de lo que ocurrió entonces ayer a la noche en materia deportiva, metiéndonos un poco también con los otros resultados de la Copa Libertadores, lo que fue la gran victoria también de Central frente a Libertad, Central que recibía allí en el Gigante de Arroyito entonces al equipo paraguayo y que obtuvo la victoria con un 1-0, el tanto de Ignacio Obando al minuto 57, el hombre que tenía entonces la posibilidad de mandar arriba al equipo de Jorge Almirón. Un Ángel Di María que erró un penal que explicaba también un poco la situación de por qué había errado ese penal y la manera en la que lo ejecutaba. Fue un poco virtud de él, pero me apuré, siempre me tomo un segundito más. No me lo tomé y nada, un poco la ansiedad de querer hacer otra vez gol acá en el Gigante, como que se me vino un montón de cosas, pero el arquero estuvo muy bien.
Bueno, la palabra allí entonces de Di María, les decíamos, ya 3 triunfos consecutivos en lo que tiene que ver con esta fase de grupos, muy bien encaminado lo de Central realmente, que jugó con todo lo que tuvo, había dado descanso a varios hombres, Almirón también el fin de semana en ese partido frente a Tigre y prepara el compromiso entonces ante Independiente también del fin de semana. Reseñábamos el resultado de Boca, lo que había sido esa segunda derrota consecutiva en Copa Libertadores y también nos metemos con lo que fue la durísima derrota de Lanús 4-0 ante Always Ready, partido que se disputó en Bolivia, el equipo local dominando realmente al Granate y goles desde el minuto 26 ya hasta lo último del compromiso. Había arrancado un poco mejor, había dado algo de ilusión también Lanús, después de lo que había sido ese inicio de Copa Libertadores frente a Mirasol, ese 1-0, y después de eso, bueno, parecía que había encaminado un poco. Por ahora quedó tercero, tiene 6 puntos, un grupo que quedó bastante parejo, la Liga Universitaria de Quito y Mirasol también con esa cantidad de unidades, y Always Ready último, solamente entonces con 3 puntos, porque el partido contra Lanús, fue el único que ha logrado entonces ganar. ¿Cómo sigue la agenda para Lanús? Bueno, va a tener el 20 el compromiso ante la Liga Universitaria de Quito y el 26 partido frente a Mirasol que se va a dar entonces en territorio argentino. Y en Sudamericana también lo que fue la derrota de Riestra, durísima en condición de local 3-0 frente a Gremio, un Riestra que quedó tercero con 4 puntos, perdiendo entonces en esta competición ante el conjunto brasilero con un Carlos Vinicius que además abrió la cuenta al minuto 30 de penal, Carlos Vinicius que venía de errar varios penales, bueno, pudo entonces sacarse esa mala racha de encima. ¿Y ahora qué necesita Riestra? Bueno, enfrentar a Palestino y también a Montevideo City Torque, los otros 2 equipos del grupo, para pensar entonces en alguna chance de avanzar. Recuerden que en Sudamericana solamente avanza el primero del grupo. Nacho Arce, el arquero de Riestra, que también hizo balance después de lo que fue este resultado. Nos vamos con la bronca de que hicimos un gran primer tiempo y eso, un penal que cambió todo el penal. Ellos el primer tiempo no generaron nada, el segundo tampoco, con muy poco. Pero bueno, la jerarquía y esa diferencia que tienen esta clase de jugadores y equipo hicieron que sea un resultado muy abultado, que es una pena porque se trabajó muy bien. El primer tiempo fue muy bueno, el segundo a corregir. Ahora dependemos de nosotros. Son dos partidos de visita que lo tenemos que ir a buscar y somos un equipo, vamos a decir, que nunca bajamos los brazos y buscaremos la forma de dar vuelta a esto y ojalá pueda ser el próximo partido. Cierro con lo que fue también el empate de San Lorenzo frente a Cuenca, ese 0-0. Entonces, allí en Ecuador, un punto valioso definitivamente para el equipo de Álvarez en ese liderato del grupo. 6 puntos entonces para ellos. Segundo está Cuenca que tiene 5, tercero Recoleta de Paraguay que quedó con 4 y Santos de Brasil que quedó con 3 puntos como último. Santos y Recoleta que tuvieron actividad también el día de ayer, hubo gol de Neymar, pero bueno, no lograron entonces que alguno se quedara finalmente con la victoria. De todas maneras, San Lorenzo con grandes chances de clasificarse en la Sudamericana y palpitando también lo que va a ser partido de fin de semana entonces frente a River. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Buen día, Juli. Buen día para todos. ¿Qué tal el contrato que acaba de firmar Alemania para la provisión de GLN, de gas licuado? ¿Qué tal? Me encanta cuando dice qué tal, como sobrando a la gente que no confía en lo que se está haciendo en este momento. La verdad que es una buena noticia, es algo que estaba dentro de mis noticias del día. Para aquellos que no están en tema y que no saben qué está comentando nuestro oyente, tiene que ver con un contrato que se va a poner en práctica en 2027. Esto lo veníamos diciendo desde que empezó el año. La idea en este caso es que Alemania compre gas natural licuado en el 2027 por un contrato de 8 años de tiempo consecutivo, y va a pagar el equivalente al precio internacional de 2 millones de toneladas de gas por año. O sea, 2 millones por año por 8 años. Ese es el contrato que está firmando Argentina con Alemania en este momento. La idea es que Alemania reemplace el gas ruso por el gas argentino que vamos a tener licuado en ese entonces, y esto podría aportarnos por año unos 7.000 millones de dólares adicionales según cómo esté el valor del precio del gas natural licuado, que es un commodity, que en este momento está alto por la guerra, pero que por supuesto hay que ir revisándolo año tras año porque claramente la guerra
espero, no va a durar 8 años. Pero es una buena noticia y esto va a empezar a pasar con otras naciones. Alemania es el país de Europa que tiene más problemas con la energía, sobre todo con el suministro de gas, por la relación que tenía con Rusia, ahora la va a tener con Argentina. Así que sí, yo estoy de acuerdo con que es una gran noticia. No sé cuántas personas en la Argentina se enteran de este tipo de cosas, pero es muy favorable para generar empleo y para que haya nuevas inversiones en el país. Son las 6:40 y tenemos que revisar qué pasó en la Argentina con las noticias y tengo las voces de los protagonistas, porque para eso hacemos una selección de audios todos los días. Vamos a arrancar con el ex ministro de Economía de la era de los 90, que fue el que creó la convertibilidad. Domingo Cavallo hizo su aporte en una entrevista en Ahora Play con Maximiliano Montenegro y habló sobre que hay que levantar urgente lo que queda del cepo. La probabilidad de que ocurra eso es mayor con el actual régimen cambiario y cuando se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias como para realmente parar una corrida. Al contrario, si libera totalmente todo y si hay un único mercado cambiario y si los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran y los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar y cualquiera que quiera hacer transferencia tiene que ir a ese mercado, el mercado va a encontrar en su nivel. Un amigo mío que también habla mucho con el presidente, me dijo, pero Mingo, si hacen lo que vos decís, el precio del dólar va a bajar y va a crear un problema mayor al gobierno. Le digo, si el precio del dólar fuera a bajar, porque habría una entrada neta de capitales, es la oportunidad para comprar reservas. Bueno, a este mensaje que dejó el exministro de Economía Cavallo, muy cuestionado por algunos y muy alabado por otros, le respondió Luis Caputo desde el avión mientras viajaba a Los Ángeles con el presidente de la Nación. Lo hizo por X. Habitualmente los funcionarios de este gobierno responden a las polémicas o las críticas del plan económico del gobierno por X y dijo, estimado Mingo, si hay resentimiento trata de que no se note. O sea, escaló mucho Luis Caputo en este caso. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando así una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy. Lo estoy resumiendo. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Saludos. Así que picante estuvo el ministro de Economía desde el aire, que ya por supuesto está en suelo norteamericano esperando a participar de la reunión que va a tener el presidente de la Nación con Michael Milken en la ciudad de Los Ángeles. Federico Domínguez, economista, analista económico, analista financiero, habla sobre la situación que vive la Argentina hoy después de haberse implementado este plan económico, monetario y fiscal en un contexto muy adverso en el mundo con shocks externos. Me parece que hay que resaltar la increíble resiliencia del programa frente a shocks externos, ¿no? Ahora tenemos nuevamente un recrudecimiento del conflicto en Irán, petróleo Brent que está en 115. La tasa de 30 arriba de 5. La tasa de 30 que está arriba de 5%. Y el programa se mantiene muy sólido, virtudes de tener superávit fiscal y sobre todo esto que marcaba el FMI, países que tengan superávit de la balanza energética y superávit fiscal. Argentina es el único país del G20 que reúne esas condiciones. Y eso se empieza a reflejar, creo yo, en la micro, porque esta importante compra de dólares en lo que va del año, más de 7.000 millones de dólares, que hablamos muchas veces, que es junto con baja de tasas y apreciación del tipo de cambio, y no solo eso, sino baja volatilidad del FX, que me parece que es un punto muy importante, se empieza a reflejar en la economía. Bueno, cuando Domínguez habla sobre la baja volatilidad del FX, se refiere a que en este caso el tipo de cambio, la moneda, el dólar, está quieto. O sea, cuando hay crisis internacionales, Argentina históricamente ha tenido muchísima volatilidad. Eso significaba que ante cualquier adversidad el dólar subía y no lo podíamos frenar porque era la cobertura de todos los argentinos. En este contexto, a pesar de que hay guerra y a pesar de que hay mucha volatilidad en todos los activos financieros y en todos los commodities, el dólar está quieto, está en 1.400 hace más de 3 meses. Entonces esto genera cierta certidumbre doméstica para planificar no solamente para las pymes y las empresas, sino también para las familias. Adrián Rabier, que es un legislador, un diputado nacional por la libertad, por el espacio oficialista La Libertad Avanza,
Es economista, pero es la primera vez que sale a defender el programa económico. Y en distintas entrevistas que le han hecho en los medios, esta semana empezó a explicar por qué en la Argentina no hay crisis y que se está haciendo un cambio de estrategia, de paradigma económico que todavía no se logra entender. No hay que disociar la micro de la macro. La macro es la sumatoria de la micro, la sumatoria de todos los individuos que participan del mercado. Cuando yo escucho a veces que algunos medios dicen se derrumba el consumo, el desempleo se expande terriblemente, hay una crisis económica, hay recesión, uno va a los datos. Entonces yo lo que digo es no hay crisis económica bajo ningún concepto, no hay recesión económica porque el PBI no está cayendo, está aumentando. No hay un derrumbe del empleo, la tasa de desempleo está en 7,5%, que es de los niveles más bajos de la historia argentina. Sí podemos decir que hay sectores económicos que no la están pasando bien y hay sectores económicos que sí la están pasando bien. Bueno, ese es el resumen de Ravier, que es el maestro de ceremonia que acompaña al presidente y a Juan Carlos de Pablo cada vez que dan una charla sobre economía en el ex CCK, que ahora es el Palacio Libertad. Ravier además también dijo que la gente, él dice la gente por la sociedad, está entendiendo por qué hacía falta este cambio y está entendiendo cuál es el cambio de paradigma o de matriz económica, por eso tolera o aguanta esta situación que por momentos se torna un poco insostenible para algunas familias. Hay un cambio en la matriz productiva, hay un cambio en la estructura de empleo. Creo que muchos gobernantes anteriores no quisieron hacer esto por el miedo a esta transición con costo político, con costo social. Creo que este gobierno con mucha valentía y en parte por el liderazgo de Milei y por su equipo económico y mucha gente que está entendiendo, el propio Sturzenegger con todo el proceso de desregulación, está entendiendo que este cambio hacía falta. Estamos en una transición difícil para mucha gente, hablábamos de esos sectores, pero no olvidemos que la pobreza cayó a la mitad. No olvidemos que la indigencia cayó a la tercera parte. La pobreza estaba en 57%, hoy está en el 28%, según datos del INDEC, y si miramos datos de la UCA está por ahí, no es que ahí están falseados los datos. Si hablamos de indigencia estaba en el 18%, está en el 6%, la inflación estaba en el 211%, está en el 31%. Bueno, ahí estaba el resumen del diputado libertario. Matías Zurt, que es analista económico, es macroeconomista de la consultora INVEC, habló sobre las importaciones en la Argentina y explicó cómo es el comercio internacional para Argentina con el mundo. Argentina todavía es un país cerrado en materia comercial. Argentina está viviendo un proceso de mayor integración comercial al mundo, o sea, tanto por exportaciones como importaciones, pero que estamos lejísimos de poder hablar de un proceso de apertura. Yo diría de un proceso de apertura, ni siquiera le agregaría el indiscriminada o total o acelerada. O sea, Argentina era tan fuerte la cerrazón comercial que tenía, estaba tan cerrada, que haber hecho cosas para parecernos a la región o para parecernos al mundo, nos parece como si fuera una apertura. Bueno, y por último, sobre este mismo tema, habló Matías Wasserman, también economista, en una entrevista en Infobae, y dijo que la velocidad de la apertura económica golpea a trabajadores, y esto es un poco la contracara. Es decir, ¿por qué el sector industrial no quiere más apertura de la que tenemos hoy, que es muy chiquita? ¿Por qué se pierden puestos de trabajo? Y hay una competencia feroz con las empresas del mundo. Por otro lado, si la Argentina no hace una apertura importante en materia comercial, tampoco logra crecer económicamente. Uno a priori tiende a creer que la política arancelaria de Milei y la política arancelaria de Trump son polos opuestos, ¿no? Uno protegiendo y el otro desregulando, ambos a ritmos vertiginosos, y creo que en ambos comparten algo muy relevante a la hora de pensar la política económica, que son las velocidades. Hay algo de la velocidad a la que se está emprendiendo esta apertura, no lo quiero igual tampoco reducir a una discusión semántica sobre si es indiscriminado o no, si es normalización o no, pero que evidentemente este proceso de integración al mundo, decía Matías, tiene una velocidad que en la economía real, en la economía de los trabajadores, de los hogares, de las empresas, está golpeando. 7:48 de la mañana, hacer una mención acerca de un tema que había pasado con Neymar y Robinho Jr. allí en Santos. Habían tenido aparentemente una discusión en uno de los entrenamientos en estos días. Esto también teniendo otro tipo de consecuencias, incluso Robinho Jr., hijo de Robinho, ya involucrando también aparte de abogados en materia judicial y demás para solicitarle al club también diferentes condiciones, que se muestren las imágenes, que logren
logren hacer una investigación al respecto, que se emita un comunicado. Bueno, ayer tuvieron partido, Neymar hizo gol, abrazó a todos los suplentes, incluido a Robinho Jr., que al final del partido dijo: me sentí molesto, es mi ídolo desde la infancia, lo quiero mucho, me dio un regalo cuando era pequeño y ahora toda esta proporción del evento, bueno, no tenía que haber llegado entonces a esa instancia. Ya la gente habla muchas cosas, no son verdad, todo está resuelto, él pidió disculpas y asumió su error, porque además ayer también trascendieron las imágenes de lo que había sido entonces esa discusión, ¿no?, entre ambos. Finalmente entonces ya todo resuelto entre Neymar y Robinho Jr. para darle continuidad a lo que tiene que ver con esa mejora de nivel que necesita Santos. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? La guerra ya lleva 66 días desde que comenzó y continúan el intento de negociaciones por la paz sin ningún tipo de respuesta positiva. El régimen de Irán amenazó ayer con represalias firmes contra los buques que no paguen peaje en el estrecho de Hormuz. La advertencia se hizo tras el despliegue de las fuerzas de Estados Unidos. Claramente el gobierno en Teherán no quiere saber nada con que Estados Unidos le marque el tiempo o el pulso de lo que ocurre en este estrecho comercial que se usa para trasladar buques de Occidente a Oriente o de Oriente a Occidente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán también emitió una advertencia a los buques que pretendan transitar por el estrecho sin pagar. Por otro lado, el secretario de Estado, en este caso Mark Rubio, dijo que la operación Furia Épica concluyó. Esto era el bombardeo de los Estados Unidos hacia destinos vinculados a Irán y a los grupos terroristas. Pero Trump no descartó reanudar bombardeos si fuera necesario ante la prensa en la Casa Blanca. El impacto económico de la guerra todavía no se siente del todo. La demanda de petróleo está cayendo más de lo esperado, teniendo en cuenta que hay países del mundo que no se pueden abastecer de la materia prima. Sin embargo, las empresas y los consumidores están reduciendo su consumo por el precio. Los precios de las naftas en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, aumentaron un 50%, y esto es lo máximo que llegó a subir en poco tiempo las naftas o los combustibles líquidos en Estados Unidos en la historia. Estados Unidos está impulsando una propuesta en el Consejo de Seguridad de la ONU para el cese de los ataques, la colocación de minas y el cobro de peajes en el estrecho de Hormuz. Vamos a ver si tienen éxito. Por ahora, las negociaciones, como dije, en materia podemos decir de cancillería diplomática, no están teniendo éxito. Pakistán insiste con una mesa de diálogo entre Irán y Estados Unidos y no hay forma de sentarlos a la mesa. Son las 7:52 de la mañana y seguimos con más noticias internacionales porque hay de todo. Por ejemplo, Estados Unidos ya conoce su déficit comercial del último mes de marzo, en este caso. Fue de 60.300 millones de dólares, casi un 5% más que el mes anterior. Esto responde a que está importando más de lo que puede exportar por ahora y ahí aparecen nuevamente los aranceles. Vamos a ver cómo aplica en este caso este país los nuevos aranceles que quiere implementar sobre aquellos países que no lo aliaron o no lo asistieron durante la guerra en Medio Oriente. La Corte Suprema había obligado a Trump a hacer cambios importantes en el régimen arancelario, pero por ahora solamente se impusieron los cambios de emergencia, los cambios de último momento, pero no los cambios en todo el mapa geopolítico. El precio del azúcar, que es otro commodity, está tocando máximos en un mes por posible reducción de la oferta en Brasil. Esto no tiene que ver con la guerra, pero puede impactar sobre los alimentos en todo el mundo, porque Brasil es el principal productor de azúcar del planeta. El contrato de los activos en Nueva York subió antes de ayer 1,7% y lo viene haciendo en los últimos días. Puede superar los 15 centavos por dólar la libra de azúcar y esto podría ser un problema para todos aquellos países que demandan azúcar importada para producir alimentos procesados. Y por último tenemos que en México la presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, presenta un plan para atraer inversores a la economía porque se está contrayendo. Su preocupación mayor es que la economía de México no entre en recesión. Según el gobierno de México, va a otorgar aprobación automática a inversiones en sectores estratégicos como energía, manufactura, tecnología, semiconductores, autos, entre otros. Now.
Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada.
Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. De la mañana en punto y ahora sí saludo a mi compañero Paulino Rodríguez. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Juli, buen día, ¿cómo va? Bien, estoy muy arriba, ¿no? Estoy No, porque está muy bien, está muy bien. No, es que hace una hora que estoy hablando, entonces yo ya estoy en otro tono. Igual estás en el mar, o sea, ahí cualquiera creo que estaría... No se ve el mar de acá. Bueno, no se ve, pero está por allá. Lo sabes. No sé si el mar te pondría arriba necesariamente, pero ahí el mar te relaja, ¿no es cierto, Juli? Sí. Lo que pasa a mí me pone arriba la adrenalina de estar al aire. Está muy bien porque además el mar no es necesariamente a lo que fuiste a relajarte. Estás haciendo tareas, trabajos. Si vos me preguntás cuántas veces vi el mar, es decir, desde que llegué una y de lejos. No. Y bueno, pero viste que estas cosas, Paulino sabe, sí, esto es así. Uf. ¿Estuviste en tal lugar? No, mira, pasé por ahí, pero claro, estar no viaja, estuve. Lo vi. No se conoce. Porque los viajes por trabajo en lugares así no deberían hacerlos así, deberían hacerlo en un sótano. Entonces uno no se siente mal que nos llega hasta allá, ¿entendés? No, pero es que de verdad, digamos, yo cuando hice el viaje a Pinamar, por ejemplo, estaba en el hotel de Howard Johnson, muy bonito, etcétera, del lado de General Madariaga. Y si no me tomaba un respiro, no agarraba el auto, no hacía... Sí. No hay manera, porque en realidad estuviste pero sin estar, no había entrado a la ciudad, no había recorrido la costa de Pinamar, porque uno tiene la cena, después tiene un congreso, tiene las moderaciones. Te van metiendo, ¿viste? Y ellos creen que la agenda es elástica, vos podés meter todo lo que ocupa las 24 horas, no se puede. Y eso no hay chance, es verdad. Bueno, ¿cómo se siente la Argentina a distancia? Mejor, ¿no es cierto? Mirá, vos sabés que me cuesta mucho seguir el ritmo. Ayer no lo había pensado, pero ayer dije, ¿por qué me está llevando tanto tiempo hacer un resumen de noticias? Claro, cuando uno está empapado en el día a día en la Argentina, en Buenos Aires sobre todo, estás empapado del noticiero, de todo lo que está... Ponele, vos estás al aire, yo te estoy escuchando y si yo estoy trabajando en mi casa para salir al aire al otro día, ya me estás haciendo un resumen de noticias. Lejos es muy difícil, te juro que te lleva el doble de tiempo porque te enterás cosas por los mensajes que te mandan, hablas con alguna fuente, pero por ahí no estás en el minuto a minuto. Sí, es cierto. Pero bueno, a veces poner las cosas en perspectiva ayudan y mucho, ¿viste? Te permite un prisma de análisis adicional, una reflexión que en general en la vida tampoco uno tiene habitualmente, ¿no? Haces una pausa que siempre es algo que alumbra, en todos los casos. Y por supuesto, en todos los casos siempre es lindo el hábito de viajar, de conocer otras culturas, de estar en otros lugares. ¿La comida buena? La comida, mira, yo estoy en este momento, esto es como una recorrida por países de Centroamérica, viste que el Caribe está justamente a la línea de Ecuador, arriba o abajo. Correcto. Estuve en República Dominicana, estuve en Puerto Rico y en Aruba, porque son el hotel que es el anfitrión, es en donde tiene locaciones. Muy bien. Bueno, la comida es muy caribeña, o sea, nosotros somos mucho más fan de lo asado, de lo preparado sin tanto condimento, pero hay mucho frito acá, entonces yo elijo lo que no es tan frito para que no me mate, pero está bien, la comida no está mal. Ahora, te cuento algo. Me estoy encontrando con argentinos en todos los rincones a donde voy y no son parte de la organización. O sea, ¿son los que están asentados allí o los que están haciendo cosas allí? Sí, y de vacaciones. Y entonces se me ocurrió preguntarle a uno de los hoteles, que es uno de los gerentes del hotel, que son distintos hoteles, le pregunté, ¿cuál es, dentro del Caribe, de lo que se considera Caribe, cuál es el principal turista? ¿De dónde viene? Y me dijo 75% clavado, 75% norteamericano. Vos decís, claro, porque es que acerca. ¿Cuál es el segundo origen de los turistas? Argentino, me dijo. Yo dije, ¿en serio me estás hablando? Sí, me dice, el argentino viene y gasta en dólares. Bueno, ahí tenemos una representación de esos 4 millones de argentinos que en algún momento pueden salir del país. Sí, viste que había alguna estadística sobre el invierno pasado, donde los argentinos se habían multiplicado los viajes a Dominicana. Entre otras cosas porque había muchísima demanda. Las aerolíneas contraestacionan en la Argentina en el invierno nuestro, mucho antes de las temporadas de
temporales, ciclones eventualmente, que es Claro. en septiembre, ¿no? Si mal no recuerdo, octubre. Bueno, Sí. la gente viaja en junio, mayo, julio, se toman. Las vacaciones de invierno en Argentina son muy propicias para ir a Centroamérica. Bueno, llevan hasta triplicar en la frecuencia de vuelos en la ruta aérea con Dominicana. Es un destino Increíble. muy habitual. Muy habitual. Habitual. Después otra cosa nueva, muchos vuelos directos. O sea, Argentina Claro. detectó cuáles son los destinos preferidos del argentino y Aerolíneas Argentinas, porque en este caso me contaron que, yo no sabía, pero en noviembre, diciembre presentaron un vuelo directo a Aruba. Que esto fue mucho antes del jefe de gabinete, porque él hizo escala. Pero ahora, este último año, la gente que fue a Aruba hizo un recorrido directo de 7 horas, cuando antes tenía que demorar 10 en hacer una escala hasta Miami, ponele, o hasta un destino y seguir. Exacto. Y había 4 o 5 aerolíneas. Ahora Aerolíneas Argentinas te lleva directo. Lo mismo está pasando con República Dominicana. Está pasando con lugares de Colombia y con lugares de Perú. Buenísimo. Exacto. Bueno, en cualquiera de los casos, después, hacete un paneo de cuánto cuestan las cosas. Eso que habitualmente no nos cuesta, pero a veces hurgamos un poquito y decimos, bueno, tenemos un café a tal cosa, tenemos un plato de comida a tal otra, no sé. Me comprometo para mañana a traerte una lista de precios porque el lugar donde yo estoy, claro, es todo internacional. Entonces acá un café va a costar lo mismo que en Nueva York. No, O sea, claro. si yo pido un café. Muy bien. En el hotel me va a costar $5, pero si salgo, probablemente sea como vos decís. Y de paso, qué sé yo, unas fotitos, algo de esa cosa, de esa salida que puedas alumbrarnos de ese destino tan paradisíaco, donde estás justamente no disfrutando. Es casi un incentivo a que te relajes un poco y disfrutes también. Sí, me voy a empujar a hacerlo. Bueno, lo último a la distancia, a mí me sorprendió, no sé si llegó con tanta fuerza ya, la suspensión repentina de operaciones de Spirit Airlines, que ha dejado a 17.000 trabajadores en situación de incertidumbre total en los Estados Unidos, con un impacto especialmente muy fuerte en el sur de la Florida. Allí cerca de 3.000 familias dependían directamente de los ingresos generados por la aerolínea de bajo costo, cuya sede central se encuentra en Dania Beach. Básicamente dicen que es una combinación de factores el cierre, entre las que se incluyen el aumento de los costos de los combustibles, pero básicamente la feroz competencia en el segmento económico y la imposibilidad de concretar una fusión con JetBlue, la cual fue bloqueada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Claro, porque no querían que haya una competencia casi oligopólica. Esa fue la respuesta. De hecho, Trump intervino en esto hace algunas semanas y había tuiteado que él iba a intentar cerrar esta operación para que la empresa no entrara en quiebra o no se desarmara. Y finalmente no tuvo éxito porque claramente él no puede inferir en la decisión de un organismo autárquico. Pero te cuento que ayer hablé con una fuente en Estados Unidos que me está pasando información sobre no cierres de empresas, pero sí sobre despidos masivos. Hay despidos masivos en empresas de retail. Correcto. Despidos masivos en empresas de tecnología. Ayer me contaron un caso, por ejemplo, está cerrando Saks Fifth Avenue, que es un ícono de Nueva York. Wow. Me dice, no saben qué hacer con el edificio y todas las personas que representan a marcas de lujo están siendo reincorporadas o despedidas en función de cuál sea la marca. Es impresionante. Dice, esto es el cambio de paradigma económico por el comercio online. Oracle está despidiendo 30.000 trabajadores a lo largo y ancho del mundo. Y Meta creo que había hecho un anuncio de 18.000. Tal cual. Solo por citar algunos casos. Sí, hay una reconversión por consumo, etcétera, pero efectivamente es un impacto, no menor lo que acabas de contar. Y también con las marcas de lujo hay un tema, y te libero, Juli, pero hay un tema no menor, que es que los millonarios empezaron a dejar atrás las marcas de lujo. Y empezaron a dejar atrás las etiquetas. Vieron que antes tener una etiqueta era como una señal marca. Hoy el tipo de pertenencia. Sí. Claro. El tipo que realmente tiene plata tiene una remera negra estampada. Punto. Sí, o sea, una es verdad, remera es negra, básica. punto, básica, punto, ya está. No tiene ni siquiera marca. Y tienen 10, 15, 20 y se van cambiando todo el tiempo, digamos. Los ves en los jóvenes, los ves en los empresarios encumbrados, más allá del relajamiento que hay, ¿no es cierto?, en los congresos que hemos visto aquí y allá, Juli, el relajamiento en cuanto a las formalidades, ¿no es cierto?, a esa cultura de la corbata, el traje, el moño, salvo las galas. Claro. Hoy los congresos y demás tienen mucho más de esta cultura más light, ¿no? De un formal, pero no el formal de otros tiempos, sino esta cosa mucho más relajada que también vivimos en la Argentina.
Vos sabés que me hizo acordar a vos y a muchos de ustedes que son conductores de televisión en Argentina. Por ahí no es tu caso, vos usás bastante camisa, pero mucha chomba con saco. Sí, o sea, para no usar corbata. Totalmente instalado. Acá hay mucha remera con saco. Digamos. Mucha remera también. Siempre, entre otros, los vestuaristas siempre son los que, bueno, insisten en la idea de a veces retocar looks y yo la verdad es que me siento cómodo. ¿Ya te quieren retocar el look a vos también? No. No, Manu, un beso además, que es la vestuarista de la Nación, que es una genia. No, todo lo contrario, lo que quiero decir es, muchas veces son como formas también de tener mayor sentido de pertenencia con cómo se está vistiendo la gente afuera. Como para descontracturar también un poco, ¿no? Para descontracturar, por los horarios, Sí. porque hace a la actualización, porque además la gente ya no quiere tanto contenido duro, entonces es una manera Claro. también de aplacar, bajar Claro. la intensidad, probablemente la rigidez en la información, que muchas veces es todo lo cruda que ya conocemos. En fin, Juli, gran tarea como siempre. Simplemente un beso enorme a la distancia y el deseo de reencontrarte naturalmente como cada mañana en el transcurso del jueves que tenemos por delante mañana. Beso, Juli. Gracias, compañero. Un beso para cada uno y buen programa. Gracias. Adiós, compañera. Un beso. Chau. 8:10 en la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, temperatura en ascenso, 23-24 grados vamos a tener en la ciudad de Buenos Aires, como decía Ezequiel Marcusi, más allá de la otra ciclogénesis que está llegando, un resto todos los detalles, porque no te podés perder de vista las tormentas previstas para el AMBA, los fuertes vientos, la entrada de frío polar, todo aquello que va a marcar a fuego, las próximas 48, 72 horas en buena parte de la geografía argentina y también aquí en la ciudad de Buenos Aires y el interior, con el alerta bajo lluvias, nevadas, que está rigiendo en la Patagonia y el alerta naranja por tormentas que tenemos esta mañana en Mar del Plata. Habrá que estar efectivamente muy atentos. Bueno, Juli, te planteo un poquito dónde está la agenda, ¿te parece? ¿Me acompañás un poquito? Sí, claro. Porque vos ya me contaste más o menos por dónde fue el deporte ayer, lo vamos a repetir en un ratito. Sí. No solo está la derrota de Boca, hay muchos hitos futbolísticamente hablando muy relevantes en el día de ayer, con la enorme expectativa además de lo que se viene para la final anticipada, que en realidad es una semifinal que se define hoy en la Champions y que tiene a dos de los equipos más relevantes del planeta. Los mejores. Yo creo que hoy en día tanto el Bayern como el PSG son dos de los mejores equipos del mundo. Van a tener entonces la semifinal hoy de vuelta. Un partido que yo creo que se va a definir por detalles. 4 de la tarde, ¿no es cierto? 4 de la tarde, sí, 4 de la tarde va a ser partido en Alemania. Luis Enrique que suele dar novedades y creo que ya el Bayern tiene un esquema de juego, sabe a qué o qué puede llegar a plantear, y el PSG sí es el equipo que va a sorprender un poco. Con la baja importante de Hakimi, de su lateral, va a estar Zaire Emery en ese duelo que va a tener por ese sector con Lucho Díaz. Mira los suplentes que tiene, ¿no? Zaire Emery, imagínate. Mamita. Sí. Bueno, les cuento un poco dónde estamos, dónde está la Argentina hoy. Aunque sea a modo de pinceladas. Primero está con el presidente en el exterior, finalmente, 17º viaje a los Estados Unidos, cuarto en lo que va del año, 35 viajes al exterior, de parte del presidente Milei, que ha estado uno de cada 7 días de la semana fuera del país, desde que naturalmente asumió la presidencia. El presidente va a estar disertando en la conferencia global del Instituto Milken, ya había estado en 2024, no había estado el año pasado, vuelve este año en la 29ª edición, y allí va a estar acompañado por Pablo Quirno, se sumó Luis Caputo, que no estaba en principio en agenda, y el embajador argentino Alex Oxenford. Quien se quedó aquí en la Argentina es Karina Milei, que está punteando detalles de la agenda parlamentaria del gobierno, los temas políticos, las cuestiones de gobierno. O sea, formalmente en la Argentina hoy la vicepresidenta Victoria Villarruel es presidente, pero no tiene absolutamente ninguno de los atributos de la presidencia, pese a que formalmente lo es. Es decir, no va a Casa Rosada, no firma decretos, no toma decisiones, no toma resoluciones. Nada le cambia en la vida a la vicepresidenta a propósito de este estado en el cual ella pasa a ser presidenta, porque finalmente hace 1 año y medio que no tiene ningún tipo de diálogo con ningún funcionario, ni ministro siquiera del Ejecutivo, salvo algunos contactos que tuvo con Guillermo Franco, que finalmente, ustedes saben, se fue en el transcurso del año pasado. Bueno, así que el presidente va a estar haciendo una locución allí, va a ser un viaje muy veloz, muy corto, muy raudo, porque va a estar volviendo esta misma noche, mañana, ya en horas del mediodía, está en la Argentina. El presidente que, según The Economist, está en serios problemas, porque el presidente mismo es el que afirma ser la verdadera víctima, la verdadera víctima, si lo dice The Economist, de una economía en crisis.
haciendo alusión a aquel discurso donde él dijo, yo soy el que más perdió porque tengo salario congelado hace 25 o 28 meses. ¿Se acuerdan? Bueno, solo una perlita de The Economist. Después Financial Times pone la lupa sobre el crecimiento del rechazo a la imagen presidencial que se ha evidenciado en los últimos meses y lo vincula The Economist al estancamiento de la economía y el salto del desempleo, el crecimiento del desempleo, que efectivamente está en el 7,5%, bastante, está casi en la media de los últimos 25 años, pero muy por encima de lo que históricamente Argentina tuvo, históricamente que fue un desempleo friccional. De hecho, en la década del 80 el desempleo en la Argentina promedio fue del 4%. Década del 80, que fue la década perdida, que arrancó en 2,5% de desempleo y terminó en prácticamente 6%, en medio de la hiper del 89, donde así sí finalmente tuvo el salto. Bueno, ayer se reunieron Ritondo, Santilli y los intendentes del PRO. Silencio estampa después del encuentro. Poquita cosa. Trascendieron algunos elementos, un reto les cuento, pero aparentemente la reunión fue un poco más áspera de lo que se esperaba, por parte de los intendentes con Santilli y de Santilli con los intendentes. Ayer se confirmó además que el presidente asistió a 16 provincias por la caída de ingresos en el mes de abril de las provincias, que tienen enorme preocupación. Le caen los fondos que le gira por coparticipación el gobierno nacional, porque los impuestos coparticipables caen, recaudan menos, quiero decir, en términos reales, por el nivel de actividad económica, que todavía no termina de levantar, y además se resienten las cuentas públicas locales, porque también ellos recaudan menos a propósito de un menor nivel de actividad económica, en particular de impuestos que están muy vinculados a la producción. Por ejemplo, ingresos brutos. O a las ventas, ingresos brutos, la producción, seguridad, higiene, son los impuestos madres centrales, más allá del ABL, en muchos distritos, aunque muchos intendentes se financian básicamente con el ABL, el alumbrado, barrio y limpieza, que en general lo suelen pagar 2 de cada 3 frentistas como promedio en los distintos municipios en la Argentina, algunos poquito por encima, otros bastantes, les cuesta llegar al 50%, es decir, que a la mitad no se lo pueden cobrar ya. Bueno, pero le giró 44.000 millones de pesos a 16 provincias. Mientras tanto, ayer se conoció que Manuel Adorni, a quien defendió el gobierno una vez más y ratificó en el cargo, va a estar mañana dando una entrevista con Alejandro Fantino, o conversando al menos en Neura, y luego el viernes va a estar en la inauguración de la nueva planta de Mercedes-Benz. Y va a hacer una alocución, va a hablar el jefe de gabinete de ministros en la planta de Mercedes-Benz el viernes. Mientras tanto, va a recibir antes, a las 14, o mejor dicho después, creo, a las 14 al gabinete. Va a haber una reunión de gabinete el viernes, próximo viernes, en Casa Rosada, para dinamizar la gestión, hacer anuncios, probablemente el próximo lunes, si es que toma la decisión de hacer una nueva conferencia de prensa, como ocurrió inclusive esta semana, donde él hizo anuncios de gestión y contó algunas iniciativas, muchas de las cuales hemos dado cuenta aquí, naturalmente, en el día de ayer. Bueno, mientras tanto, en términos judiciales, respecto a Adorni, ayer ordenaron peritar el teléfono del contratista, que complicó a Adorni cuando dijo que por la refacción de la casa de Indiacuá había pagado $245.000 en efectivo, aportando las planillas, obra por obra, los detalles y demás. Esto fue una decisión que toma el juez Lijo por pedido del fiscal Polichita, quien requirió que la misma la haga la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que es la DATIP, que depende efectivamente del Ministerio Público Fiscal, o sea, de el propio Casal, Eduardo Casal, jefe de los fiscales. Mientras tanto, también Polichita ayer tomó la decisión de rechazar el pedido de detención de Adorni que había realizado la diputada Pagano, por esta idea de que en el celular de Tabar, según cuenta Tabar, el contratista, Adorni se había comunicado con él diciéndole que cualquier cosa en la previa de la declaración testimonial finalmente arregle las cosas con sus abogados. Lo cual Tabar no hizo, porque consulta a la empresa y la empresa le dice: mire, señor, usted no hable con nadie, vaya y diga verdad, solo la verdad. Porque además en la declaración testimonial uno está obligado a decir verdad. Bueno, más allá de eso, también hay preocupación por lo que está pasando en la causa del fútbol, el dólar blue, el financista vinculado al Chiquitapia, a la AFA. Me refiero a Ariel Vallejo, el hombre de Surfinanzas, del fútbol argentino. Refinanciaba deudas, era sponsor, trabajaba casi de cuevero, además de financista. Bueno, lo cierto es que el dueño de Surfinanzas debía presentarse ayer a declarar ante el juez Armela, pero no apareció por el juzgado. Con lo cual, la fiscal Incardona solicitó su propia captura y si no se presenta en las próximas horas, va a enviarle un pedido de captura y lo van a poner preso.
Así que hay expectativa. ¿Aparece Vallejo o no aparece hoy? ¿Declara, tiene algo que decir o no tiene mucho más margen y por lo tanto elige el silencio y se somete al imperio de la detención preventiva que la justicia le va a determinar? Curioso, pero se supone que hoy debería aparecer. Bueno, hoy renunció, se confirmó ayer, en medio de la crisis y la elevada deuda, el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas. Y es una baja para Presti, el ministro de Defensa, que no está pudiendo acomodar un tema harto delicado, que tiene a las Fuerzas Armadas como eje. Ya no solo el tema salarial, Paulita, donde se gana y mal, porque entre el recorte y la motosierra de los empleados públicos también están los efectivos de seguridad, de las fuerzas policiales, claro, de las Fuerzas Armadas, amén de, naturalmente, los empleados públicos administrativos y las de los de distintas dependencias y organismos descentralizados, INTI, INTA, SENASA, pero también, efectivamente, los universitarios, como ya conocemos, los universitarios que, como ustedes saben, están pergeñando la marcha para el próximo martes, en medio de un conflicto entre la UBA y el gobierno que no cesa, con definiciones cruzadas. La Universidad de Buenos Aires diciendo no estamos en condiciones de garantizar las prestaciones en los hospitales que dependen de la universidad, como contábamos en el día de ayer con gente del Instituto Roffo, entre otros, en los próximos 45 días, porque no nos han girado plata este año, y el Ministerio de Capital Humano diciendo nosotros giramos la plata. En esa polémica de personas que no pueden prácticamente hablar, pero tampoco nadie, o sea, el gobierno no mostró tampoco los giros. Y muchos dicen que la plata no se está girando porque, entre otras cosas, el que tiene que autorizarlo está de vacaciones. Así las cosas. Bueno, ayer, mientras todo esto ocurría en términos políticos y demás, los ADR treparon fuerte de la mano de Loma Negra, inclusive con picos del 8% en la Argentina. Rebotaron los bonos. La compañía informó ingresos netos mucho mejores de los que había tenido. Mejoró la calificación de la deuda argentina, mientras tanto una calificadora. Es muy importante, ¿sabes, Paulita? Porque la calificadora Fitch elevó la nota de la deuda argentina destacando básicamente las reformas, también la compra de reservas, hizo advertencias sobre que le faltaban más volumen, hizo advertencias respecto a los procesos de inflación, pero que te mejoren la calificación de deuda te da la perspectiva, la posibilidad de que Argentina está más cerca de volver al mercado de capitales, que te baja la prima de riesgo país eventualmente. Riesgo país que ayer terminó en los 550 puntos básicos, de todas maneras todavía en niveles muy altos. Debería reducirse a la mitad o por lo menos a los 350 puntos. Para que Argentina vuelva a emitir deuda afuera, eso quiero decir, para rolear la deuda, como dicen los economistas. Para cambiar deuda que tenés que afrontar por deuda nueva a más largo plazo y eventualmente a menor tasa. Que es lo que hace cualquier país civilizado en el mundo, ¿no? Así que es una buena para la Argentina, que habrá que ver cómo termina decantando. Ayer las reservas brutas se acercaron a los 46.000 millones, las netas volvieron a ser negativas, pero el Banco Central tuvo la 80ª rueda, 80 jornadas consecutivas de compras con reservas que aumentaron ayer, sin ir más lejos, 224 millones de dólares. Bueno, aumentó la nafta YPF ayer. Cuidado con esto. Puede llegar otra vez a ser parte de lo que se sienta por parte de aquellos que vayan a buscar nafta esta mañana. Anoche aumentó en algunos lugares del interior. Desconozco si en la ciudad de Buenos Aires o capital, tal vez, o conurbano, tal vez alguno de ustedes nos pueda contar. Bueno, y después está la polémica con Cavallo, que habló Juli más temprano, un ratito la vamos a recuperar. Está el anuncio del gobierno y que presentaron en el Congreso el propio presidente para recortar los subsidios al gas, que incluye, por ejemplo, que Mar del Plata deje de ser zona fría, por lo tanto tendría un impacto muy importante de aumento de tarifas en invierno, con lo que ello conlleva. Está la confirmación de la justicia de Brasil, que ha dejado firme la condena a Juan D'Artés a 6 años de prisión, donde a la noche va a tener que estar en la cárcel y luego dormir allí, etcétera. Luego, durante el día va a poder salir, es lo que informaron fuentes cercanas al Tribunal Regional Federal de la Tercera Región en Brasil, pero todas las noches tiene que dormir en el penal durante 6 años. Insisto, rechazó 2 recursos y por lo tanto la condena por abuso sexual a Telma Fardín ya está firme, en el caso de D'Artés en Brasil. Bueno, y hoy se va a conocer la sentencia de un juicio que ustedes lo van a recordar. ¿Se acuerdan Paulina Levos en Tucumán? Que terminó siendo asesinada hace unos 20 años atrás. Bueno, entre la perpetua para Soto, el único imputado, y la impunidad absoluta es que transita esta última jornada donde se va a conocer la eventual sentencia condenatoria o absolutoria para el único imputado, por lo tanto, un crimen que eventualmente va a quedar
Dicen muchos, si lo segundo ocurre, absolutamente impune. 20 años después. Paulina Lego es un caso que conmocionó a la política, a la provincia de... Provincia que en simultáneo, ayer a tener máquinas que salieron a cosechar la caña de azúcar, una de las producciones más tradicionales que tiene justamente Tucumán. Bueno, así las cosas, un poco la primera aproximación a lo que ocurre en la Argentina. Sigue adelante el paro docente en la provincia de Río Negro. No hubo confirmación de la convocatoria paritarias en Entre Ríos. Hay perspectiva de anuncio de paros para el viernes en el día de hoy. Estaremos siguiendo de cerca el caso. Tenemos conflictos en el INTI, con un recrudecimiento de las protestas y un paro general para mañana, a propósito de los despidos que veníamos anunciando aquí, situación no resuelta, y hay algunas reincorporaciones en el correo, en algunas regiones donde cesó el conflicto, Córdoba, pero no en todas, donde sigue el conflicto. Así que en un ratito también nos metemos de lleno en eso. 8